Buenas noches, Dios te bendiga y quiero compartirte y hablar sobre este tema que habrás visto el título, que ya quería compartirlo hace un tiempo, que les vengo diciendo que quería hacer una serie, o sea, compartir tesoros escondidos de la Biblia, podemos decir, o perlitas de la Biblia, que son palabras que están en la Biblia, que las dijo Jesús y que no se hablan muchas veces de los púlpitos o no lo hablan muchas veces los religiosos, los líderes religiosos, sea de cualquiera de las religiones más influyentes que cristianas, ¿no? Eh, y, ¿Y por qué te enseño, por qué te digo todas estas cosas? Porque considero que es importante que las sepas para tener una real experiencia con Dios y una relación con Dios. Si todo lo que está escrito en la Biblia hecho, está puesto, la misma Biblia lo dice en un momento, el apóstol Pedro creo que dice, que todo lo que está escrito está inspirado por Dios y es útil para redarguirnos, para aconsejarnos, para mostrarnos y sacarnos del error. Bienvenidos a todos los que están participando de este video, espero que les sea provechoso. Y recién subí de Instagram a Instagram un pedacito nomás, pero como es cortito, como siempre digo, no me alcanza para explicar todo lo que quiero explicar. Si bien en el versículo bíblico que está arriba del video de Instagram está escrito lo que les quiero hablar, quiero ser breve para no cansar tampoco, pero tal vez a muchos les va a llamar la atención esta palabra, así como el otro día yo te compartí algo que Jesús enseña y justo qué contradicción o qué casualidad, no sé cómo decirlo. Jesús, antes de enseñar el Padre Nuestro, el famoso Padre Nuestro, que Jesús enseñó que antes, ¿sí?, que no deberíamos hacer oraciones repetitivas o de memoria pensando que Dios nos iba a escuchar más o menos, o que nos iba a perdonar, o que nos va a contestar porque lo hacemos varias veces la misma oración. Y después Jesús enseña el Padre Nuestro. Entonces yo digo, capaz que nunca lo leíste a esto, capaz que sabías el Padre Nuestro porque te lo enseñaron, o sacado de la Biblia porque por ahí ni sabes de dónde está. El Padre Nuestro se sacó de la Biblia. Muchas veces muchas personas creen que no sé, que el Padre Nuestro lo inventó la religión católica. No. El Padre Nuestro Jesús enseña en un momento porque dice, sus discípulos lo ven orar a Jesús y como todo discípulo curioso quiere hablar con su maestro y preguntarle, ¿cómo oras? Te vemos orar en secreto, te vemos orar y no sabemos cómo oras, estás mucho tiempo con Dios y no sabemos cómo oras. Y cuando Jesús, claro, los discípulos querían escuchar alguna palabra muy elocuente y muy especial, ¿cómo orará Jesús? Bueno, Jesús, el Padre Nuestro, es como, podríamos decir, un cachetazo a la religiosidad. Hasta ese momento los religiosos dicen que hacían oraciones grandes y encima hacían oraciones en público, dicen las plazas, para ser vistos. Y Jesús dijo, ustedes no deben ser así. Antes de decir esto que le estoy diciendo ahora, Jesús le dice, ustedes no deben ser así, ustedes no deben ser como los religiosos de ese momento que les gustaba orar delante de la gente y que los vean. Dice, ustedes cuando hablen con su Padre vayan en secreto y hablen con Él en secreto y vuestro Padre que los ve en secreto los va a recompensar. Si no es necesario que los vean, ser vistos o hacer oraciones repetitivas y muy elocuentes para llegar al corazón de Dios. Jesús enseñaba su modelo, Él enseñaba que Él oraba en privado, solo, sin que lo vean, pero tanto insistían los discípulos que Jesús les enseña el Padre Nuestro, como te digo, como una oración humilde, porque cuando lees el Padre Nuestro es una oración humilde, es como un cachetazo a la religiosidad que oraba hasta ese momento, todas palabras elocuentes, diciendo, encima agregando cosas como Jesús enseña en una de las oraciones de un fariseo que era un religioso de la época, que se creía más que otro y decía, gracias Dios mío, porque yo no soy como ese otro pecador que está ahí a unos metros mío orando, porque yo doy todo lo que tengo que dar, porque yo vivo una vida justa, no soy adúltero, no soy esto, no soy... Bueno, dice que los religiosos oraban como justificándose que eran especiales. Jesús enseña una oración muy humilde y no dice que la
la aprendamos de memoria y la repitamos para que Dios nos escuche. Le enseña como un modelo en ese momento. Los discípulos le dicen, ¿cómo orás? ¿Cómo debemos orar? Enseñanos a orar. Y Jesús le dice, miren, ustedes oren más o menos así. Le dice, diríjanse a Dios como Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, adorado sea tu nombre, ¿no? Santificado uno puede, es una forma de adorar a Dios diciendo palabras bellas de lo que es Dios o lo que sentimos en ese momento. No es que tiene que ser así siempre. El pan nuestro de cada día, o sea, no dice, danos Señor autos lujosos, carros lujosos, último modelo, mira, danos el pan de cada día. Fíjate qué oración hizo Jesús. Aprendamos muchos de los que somos creyentes y que por ahí tenemos una idea tan equivocada de qué cosas pedir a Dios, ¿no? Mira lo que dice, dame el pan nuestro cada día, lo que más es lo esencial, dame lo esencial que necesito para ser feliz, para vivir, para disfrutar, el pan, la ropa, lo necesario. Cuando dice en esa oración, pide perdón, dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Fíjate, muchos estaban ahí, los religiosos decían, gracias Dios mío, porque yo vivo así, asá, y aquellos otros son así. Jesús habla de perdonar, de que cuando pedimos perdón debemos perdonar y no discriminar al otro y orar por el otro, ¿sí? Perdónanos como nosotros también perdonamos y aceptamos al otro, aún al que nos ofendió, porque ¿cómo vamos a pretender perdón de Dios cuando nosotros estamos con la mirada y con el dedo acusador? Esa es la oración que muchos no la analizaron, porque lamentablemente, como te digo, a uno le enseñan las cosas de memoria. Me acuerdo que mucho tiempo se empezó a hablar en la parte de la docencia de que, y se cambió el método de estudio porque se enseñaban en una época a estudiar todo de memoria sin razonar, sin pensar. En la parte religiosa quedó eso todavía. Hoy por eso se enseña religiosidad, se enseña a estudiar las cosas de memoria. Tenemos que hacer esto porque lo demanda la institución y así, y todos correctos, y estudiarlo de memoria y repetirlo. Y si querés que Dios te ayude y te escuche, bueno, orá tantas veces este rezo, y no, Jesús está totalmente en contra. Fíjate qué contradicción. La religión dice, sí, tenés que hacer esto así, 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 tenés que hacer esto de memoria, tenés que cumplirlo, y Jesús rompe esa estructura. Llega en su época, rompe esa estructura, imagínate ahora, con más razón. Está diciendo no oren de memoria, y cuando enseña el Padre Nuestro no está diciendo oren esto de memoria, le enseñó una oración modelo, un bosquejo, diríamos, dirigirnos a Dios como Padre, adorar su nombre, cuando pidamos perdón a Dios recordar quién nos ofendió para perdonarlo, mientras estamos orando, Vamos a pedir lo que necesitamos, ¿sí? Pedir lo justo, lo necesario para ser felices y estar bien. Sigue diciendo líbranos del mal, o sea, sentir que necesitamos la protección de Dios, que nosotros no somos todopoderosos, que necesitamos que Dios nos proteja, que nos libre de la tentación. Después termina diciendo el Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, la gloria, el poder por los siglos, reconociendo que Dios es el eterno, el poderoso, el único, alabado y del que necesitamos. Fíjate qué oración modelo y humilde te hizo Jesús. Tal vez yo no te quería hablar de esto y te quería hablar de otra cosa, pero bueno, salió y tenía ganas de decírtelo. Qué oración humilde hizo Jesús. Eso es lo que quiso decir Jesús con el Padre Nuestro. No quiso venir a imponer una forma de orar repetitivamente, al contrario, porque Él lo niega antes. Cuando lees el pasaje que leímos el otro día, si revisas los videos que yo subí de Instagram y que subí también y que hablé también creo en vivo sobre este versículo, vas a ver que Jesús antes, Él dice no deben pedir repetidas oraciones, ¿sí? Que no deben ser como esos religiosos que se mostraban en público y además que hacían oraciones largas, elocuentes y repetitivas para que supuestamente Dios los iba a escuchar. Entonces, fíjate, estas cosas nos enseñan de los púlpitos.
nos enseñan, no, ustedes no deben orar repetidas veces, ustedes tienen que orar de corazón, ustedes tienen que hablar con Dios, encerrarse en su cuarto y orar y buscarlo a Dios y dejar que Dios los ayude inclusive a orar, porque el mismo Espíritu Santo dice que nos ayuda a orar, cuando tenemos comunión con Dios, cuando hemos creído en Jesucristo y le hemos abierto la puerta de nuestro corazón, Jesús viene a nosotros y empezamos a tener una relación con Dios viva, de verdad, y el Espíritu Santo viene a nosotros y Él dice que nos ayuda a orar. Por eso muchas veces cuando nosotros ponemos a orar, de golpe no sabemos qué decir y de golpe empiezan a brotar palabras de nuestra vida y de nuestro corazón y de nuestra boca, porque estamos teniendo una relación con Dios. Yo eso te lo explicaba en otro video, que es como el ciclo del agua, que desciende la lluvia, después el sol evapora el agua que cae en los ríos o en la tierra y vuelve a la nube, se hace una nube, y luego vuelve a derramarla. Así es cuando nosotros estamos con Dios, es un ciclo. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas cuando creemos en Jesús, y creemos porque el Espíritu Santo nos convence y nos hace llegar a Dios, y después nuestras oraciones empiezan a ser guiadas por Él. Ya no es religiosamente, no es porque nos dijo una institución o una religión que oremos de esta manera o lo hagamos de esta forma. ¿Me entiendes? Todo esto te explico para que tengas una relación con Dios, no una religiosidad ni una superstición. Bueno, si alguno me quiere después preguntar algo, no entiende lo que le estoy diciendo, ¿a qué me refiero a esto? Lo podemos hablar más ampliamente o en privado o también a través del video. Si quieren hacer alguna pregunta mediante yo voy hablando en el video en vivo, me la hacen y por ahí la puedo contestar en el momento, ¿sí? Espero que se esté escuchando bien, que me digan como siempre, ¿se está escuchando bien? Que me pongan un like o me pongan un comentario diciendo si la transmisión está siendo bien escuchada. Así sigo con el tema de hoy. Bueno, te hablé un poco en esta introducción de lo que hablé en el video anterior sobre hablemos claro, miremos esas perlitas, esos tesoros, esas palabras de Jesús que no se dicen comúnmente desde los púlpitos, que no te las han enseñado o que no las has escuchado en el lenguaje popular de la religión, pero que están, y te ayuda a aclarar muchas cosas y a no estar viviendo una vida equivocada en cuanto a comunión con Dios, que sepas cómo realmente puedes tener una relación sana, verdadera con Dios, ¿sí? Y no equivocada, y no perder el tiempo haciendo cosas que no tienen sentido, cuando la vida cristiana es más linda, es más natural, uno puede tener una frescura, una relación con Dios sana, buena, que nos edifique, nos acerque más a Dios, ¿sí? Capítulo 23 de San Mateo. Hoy te quería hablar otra cosa. Como te hablé la otra vez de esta perlita de que Jesús mismo dijo que no hay que hacer oraciones repetitivas, acá te quería leer el capítulo 23 de Mateo. Jesús sigue hablando más o menos de lo mismo, de lo que es el querer aparentar o querer demostrar delante de la sociedad algo que no somos, o mostrar a la gente algo que no somos, que la gente nos ve de una manera como que somos superiores. Bueno, Jesús siempre estuvo en contra de eso. Por eso yo no entiendo muchas estructuras religiosas formas y métodos dentro de las iglesias, ¿sí? De distintas religiones, dentro de las cristianas estoy hablando, que tienen referentes o denominaciones o denominan a ciertas personas que están en liderazgo, digamos, con nombres y con privilegios, no sé cómo decir, o atributos que Dios no quiere o que Dios no le da. Ahora cuando yo te leo esto te vas a sorprender. Como te digo, es otra perlita, otra palabra que a lo mejor nunca escuchaste y que tal vez te sorprenda cuando la escuches. Espero que se esté escuchando bien el audio, si no bajo el sonido. Bueno, el capítulo 23 de Mateo dice, quiero empezar, en realidad está centrado en el versículo 9 al 12. Te leo, directamente y después te hablo del contexto, cómo Jesús, ¿por qué está hablando esto Jesús? Dice,
Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Dice Padre con mayúscula. Repito, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo, en los cielos, perdón. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro con mayúscula, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, gracias Olga, siempre presente y confirmando mis videos. Gracias, muchas gracias. No sé si escuchaste. Te lo repito, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo o Jesús, él mismo estaba diciendo. Él dice, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, está muy en el español, a veces está bueno leer en el castellano puro, leer algunas versiones más del lenguaje actual, pero si yo te lo hablo un poquito más sencillo, más criollo, digamos, Jesús le está diciendo, porque está diciendo con mayúscula, porque muchos dirán, ¿cómo? Jesús dice que no llamemos Padre a nadie en la tierra, porque después salen, ¿viste? Las malas interpretaciones o las exageraciones. No está diciendo Jesús que no le digas Padre a tu papá terrenal. Él está hablando en sentido de liderazgo religioso, ¿sí? Por eso te digo que hay un contexto acá. Jesús habla, en el capítulo 23 dice, Jesús acusa a los escribas y fariseos, que eran los religiosos, que a ellos les gustaba eso, como te digo, orar en público para que los vean, para que los alaben, hacían cosas para que la gente los vea, ¿sí? Y a ellos les gustaba que le digan Padre, ¿a qué te has acordado? Padre o maestro cuando lo veían en la calle, ¿entienden? Ellos venían vestidos con sus túnicas, con sus ropa religiosa, que la gente lo sabía que era, y decían, Padre nuestro, ¿cómo anda? Padre de todos, ¿cómo anda? De la congregación, bueno, maestro, bueno. En el capítulo 23, antes de lo que te acabo de leer, los versículos anteriores, dice Jesús en el versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues, bueno, y explica todo lo que hacen para aparentar con su ropa, bueno, extienden su fleco de sus mantos, bueno, toda una cuestión religiosa que había en la época para aparentar que eran más justos o más santos por la ropa que se ponían, dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas o en los templos y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro, que los llamen en la plaza, en los lugares públicos, que los estén halagando y diciendo lo que son. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro, y es el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mirá qué clarito que está. Ustedes no tienen que ser así, les dice a sus discípulos. Acá estamos hablando del comienzo de la iglesia. Jesús le está diciendo, ustedes no van a ser como estos religiosos que tomaron como el poder por tener conocimiento de la palabra de Dios, por tener la Torá en ese momento, el Antiguo Testamento, por tener esa autoridad de tener y haberse hecho una estructura religiosa donde la gente consulta y va y le otorga cierta autoridad a esas personas religiosas que eran gente de estudio. Los maestros eran maestros porque eran maestros de la palabra, porque habían estudiado, sí, como digamos ahora una persona que estudió teología, maestro de conocimiento profundo de las escrituras. Ellos tenían sus estudios y preparaciones en ese tiempo, como digamos como universitarios, de escuelas, y la Biblia habla de la escuela de fulano, como se habla ahora, la escuela de tal, la universidad de tal lado. Bueno, también existía todo eso hace 2000 años atrás.
Estaba la cultura griega, romana, escuelas romanas, griegas, en este caso la hebrea también, eran muy buenos y muy destacados. Y sabían mucho, ¿no? Estaban los rabinos, los maestros, como hoy conocemos los rabinos judíos, se les llama, que son los que han estudiado y saben y tienen, a veces ocupan lugares o puestos aún dentro de la política. Y acá también hacían lo mismo. Pero fíjate qué curioso Jesús lo que dice, que estas personas les gustaba aparentar y que los halaguen y que le den puestos y lugares, que lo vean en la plaza y no sé si te hace acordar a alguien, pero bueno, si te hace acordar a alguien, como dice en las películas, si algo se parece a la realidad, es pura coincidencia. No creo que sea coincidencia, porque lo mismo que pasaba en la época de Jesús es lo mismo que pasa ahora. Esa es la realidad, es lo mismo. Lamentablemente es lo mismo, la humanidad cae en lo mismo. Como hoy te hablaba en un video de que leemos pasajes donde habla de los gobiernos soberbios y las ciudades soberbias y los países soberbios, que Él les va a hacer bajar la cabeza y Dios va a humillar a los orgullosos y soberbios, y te hablaba un poquito del coronavirus, de lo que está pasando. Bueno, y se repite hoy, y eso está escrito hace 2600 años atrás para los políticos de la época, hoy también vuelve a pasar lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol, dijo Salomón. Y acá también estamos viendo que esto que pasaba con esos religiosos de esa época pasa ahora también. Lo mismo nos vamos a encontrar. ¿Y Jesús qué dice? Que no busquen eso, que la gente les diga cosas en la calle. Ay, qué importantes son. Ahí va el maestro. Hola, maestro. Ahí va el pastor. Hola, pastor. Ahí va, no sé, el distinto líder de lo que sea. Hola, ¿cómo estás? Y que te digan, ahí va el líder de alabanza. Ahí va no sé, el sacerdote. No sé, que te llamen por el nombre. O inclusive el padre. Porque mira que Jesús, lo que te acabé de decir y lo que empecé el relato, ahora me fui para atrás al contexto. Jesús, empecé leyendo que decía, no lo llamen a usted de padre, ni llamen a nadie padre acá en la tierra. Y no yéndome, bueno, del tema, todo esto viene porque había una idea de vanagloriarse, de querer parecer más, y Jesús insiste en que no, ustedes no deben ser así. Todos ustedes son hermanos unos a otros. Acá lo dice, en el versículo que te acabo de leer, en el 8. Vosotros no quieran que os lo llamen rabí o maestro, porque maestro tienen uno solo, maestro con mayúscula es Jesús. Y todos ustedes son hermanos. Mirá lo que dice, ¿no? Esto tira baja todas esas estructuras y formalismo que hay dentro de las iglesias, ya sean iglesias de las cristianas, estoy hablando, iglesias católicas como evangélicas, que muchas veces hay estructuras y nombres y atributos y privilegios a personas que están trabajando para la Grey, y se les da como una autoridad, respeto sí, pero una autoridad o un atributo o uno, ¿cómo decirlo? O una supremacía por tener un estudio o porque se le dio un lugar de gobierno o de posición que tiene que Dios pone personas para que ocupen distintos lugares. A algunos les toca dirigir, guiar. Por ejemplo, en una congregación está el pastor, ¿no? O pongámosle en la congregación, en las católicas, el sacerdote, pero están para guiar la Grey, para ordenar. Dios les da una capacidad, pero no para tomar poder, autoridad y supremacía. Que ahí está el grave error. Y caemos en el mismo error que caían los religiosos esa época. ¿Y Jesús qué dijo? No, entre ustedes yo no quiero que sean así. Acá nacía la iglesia, como te digo. Jesús empezaba a dar consejo y directiva. Yo me voy a ir, porque Jesús lo decía, porque Él iba a partir, Él iba a morir y resucitar y se iba a sentar a la diestra del Padre, le iba a enviar su Espíritu Santo, pero le estaba dando palabras para que se las acuerden bien cuando Él estuviera en los cielos. Él le estaba diciendo, el Espíritu Santo después los iba a ayudar, pero ellos tenían que guardar lo que Jesús le había dicho. Y después se lo acordaron ellos cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, cuando Jesús partió, cuando vieron que se cumplió todo lo que Jesús había dicho.
recordaron esto, por supuesto, pero no todos tienen el mismo corazón de amar a Dios, tener humildad, reconocer y poner en práctica esto. Ya lo sabemos, ¿no? En la historia de la humanidad. Entonces Jesús le dice, no, entre ustedes no debe ser como estos religiosos. Ustedes deben tenerse mutuamente, amarse y tenerse en alta estima mutuamente, como en una palabra dice, crean que el otro es mayor que ustedes, nunca creerse superior a los otros. O sea, habla de ser humildes. Entonces, cerrando esto, el contexto de que Jesús habla esto en un contexto de lo que veía lo que hacían estos religiosos, que eran malos ejemplos, que querían mostrar su espiritualidad, mostrándose delante de la gente y aparentando, y que les gustaba que le digan por orgullo rabino o que le digan padre. Bueno, entonces Jesús le sigue diciendo y relatando y lo remarca y lo dice por segunda vez. Por eso cuando Jesús repite, porque es importante, y le dice, no le digan a ustedes, no llamen a nadie Padre vuestro con mayúscula aquí en la tierra, porque tienen un solo Padre que está en el cielo, que es Dios. No, dice, llamen maestro a ninguno, porque el único maestro con mayúscula soy yo, dijo Jesús, es el Cristo. Esto quita todo orgullo y toda posición que a veces la gente pone en una, ¿cómo decir la palabra? Porque son las personas las que muchas veces exaltan equivocadamente a un hombre. Y por eso después perdemos todo el enfoque verdadero y espiritual donde tiene que ir. Por eso yo te hablo, no sigamos religiosidad, superstición, seamos personas espirituales de verdad, tengamos una relación con Dios y con el prójimo o con las personas que tienen cierto liderazgo, digamos, no sé si te ha dicho bien la palabra, respeto, obvio, tiene que haber un orden en una congregación donde haya una persona que dirige y guía y los demás están de acuerdo o no están de acuerdo, obvio, tiene que haber un orden, pero no tomar a esas personas como superiores o como que están un poquito abajo de Dios. Ahí está Dios y después están ellos. No es así. No. El único, dice la palabra de Dios, que fue embajador de Dios Padre acá en la tierra fue Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que está sentado a la diestra del Padre es Jesucristo. No hay un lugar para otro hombre, ni vivo ni muerto. Solo Dios, este Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús lo aclara bien. A nadie exalten y digan, este es el Padre de nuestra fe o el Padre de nuestra congregación o de nuestra institución, de lo que sea. No quiero hablar más porque voy a ofender, pero es así. La gente está idolatrando a una persona. Vayamos bien claro a las palabras. Idolatramos. Cuando creemos que habla tal persona y todos nos quedamos así y lo quiero tocar y quiero que pase por mi casa y me bendiga y quiero la bendición de él, eso no está bien. Eso es idolatrar a una persona. Darle el lugar de Dios, darle el lugar de Jesucristo. El lugar de Dios lo tiene él solo, el lugar de Jesucristo lo tiene él solo, no hay otro Dios, no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, lo dice la palabra de Dios. Entonces lo dicen los apóstoles, lo dice el Espíritu Santo. Es así, no te lo estoy diciendo yo ni la religión. Cuando empezás a leer la Biblia, te empezás a dar cuenta de estas verdades. Capaz que nunca escuchaste esto. Pero dice así Jesús, no llamen, Jesús dijo, no lo dijo ni siquiera los apóstoles, lo dijo Jesús. No digan Padre vuestro acá en la tierra a nadie, o sea, Padre con mayúscula, hablando de lo religioso, de lo espiritual. No estamos hablando del Padre terrenal, de nuestro papá, decirle papá, padre, igual que maestro. También decimos, tenemos un maestro en la escuela, pero en lo religioso, dice a nadie exalten diciendo que es Padre de todo superior, o maestro, el maestro con mayúscula, no. Porque están haciendo, primero engrandecer a alguien, le están llenando de orgullo a alguien y
Y la persona que quiere que lo llamen así, porque también puede ser que alguien viene y diga, maestro, y uno diga, no, pará, yo no soy nada, yo soy un hermano igual que vos, un consiervo tuyo, ¿eh? Venimos para servir, estamos todos para servirnos, somos todos iguales, tenemos distintas, sí, responsabilidades, pero somos iguales. Esto es lo que Jesús está diciendo. Por eso usted dice, entre ustedes van a ser hermanos entre ustedes. Y por eso después termina diciendo una frase muy conocida de Jesús, tal vez esta sí la escucharon, cuando él dice, el que es mayor de entre ustedes será como vuestro siervo. ¿Sí? Dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios mismo se encarga de humillar al que se enaltece a sí mismo, porque ahí dice, en otra versión dice, el que se humilla, el que se enaltece a sí mismo será humillado. A veces la gente lo enaltece y a veces se enaltece a sí mismo y tiene quienes lo siguen y le dan lugar y bueno, eso crece. El ego, el orgullo, lamentablemente, crece. Y por eso pasan las barbaridades que hoy vemos. Hoy vemos las barbaridades que vemos en la parte religiosa. Gente que sigue a un líder religioso, lo que sea, no vamos a dar nombre, pero un líder religioso, y la gente hace barbaridades por seguir a esa persona, sigue donde se va, y si él se cae a un pozo, todos se caen en el pozo con él. Y si él enseña una falsa doctrina, todos lo creen y siguen la doctrina, la enseñanza que él dio, porque lo dijo él, porque es el padre, o es el pastor, o es el ungido con mayúscula. No sé si habrás escuchado esa frasecita muy común en la parte evangélica, que es el ungido con mayúscula, ¿no? El ungido con mayúscula es Jesús. Ungido, Cristo significa. Cristo ungido. El ungido es Jesús, no hay otro. No me vengan con, ay, no lo toquen al ungido, no hablen mal del ungido. No hay que hablar mal del otro, por supuesto, no hay que hacer chimento, pero yo soy igual que ese hombre, que es pastor, que es sacerdote. Yo soy igual. Y yo podía decirle, mire sacerdote, mire pastor, mire obispo, usted se equivocó. Y si esa persona se siente que es igual que yo, me va a decir, a ver qué pasó, y yo le voy a contar, y esa persona me va a poder decir a mí, tenés razón, o si tengo razón, y si no tengo razón, no, me parece que te equivocaste, pero bueno, acepto lo que vos me decís. ¿Cómo actúa un líder religioso esta época? Muchas veces. Yo no digo que hay gente que es humilde. El que es humilde lo acepta, el que no es humilde, no. ¿Cómo me vas a hablar a mí así? O la gente que lo rodea, porque tiene su gente, como digo, que apañan esto y van a decir, ¿cómo vas a hablar mal o cómo vas a cuestionarle algo al líder? No, por favor. Bueno, ahí está en el error. Fíjate que Jesús me enseñó eso. Esto es increíble. Nosotros estamos alimentando eso que no sé de dónde lo sacamos. Que ciertas personas no le podemos discutir, que ciertas personas son intocables, infalibles en su palabra, en su... Es más, te digo algo más, porque muchos dicen, no, pero este hombre, si Dios hizo milagro, no sabe, esta persona no sabes lo que hizo por mí, me habló, me predicó, cambió mi vida, me ayudó con sus palabras, este hombre yo vi, hasta hizo milagros. Te digo algo más, Jesús dijo en un momento, en una parte, van a venir muchos diciendo, pero en tu nombre sanamos enfermos, liberamos endemoniados, y Jesús le va a decir, no los conozco, fuera de mí, aléjense de mí porque no los conozco, no son parte de mi reino. Entonces, mucha gente se guía por eso. Yo te voy a decir algo. Está bien la labor de todo siervo de Dios y el que te predicó la palabra, gloria a Dios. Pero si esa persona se alejó de la verdad, del amor y empezó a vivir para vanagloriarse de él y para que lo alaben a él y empezó a hacer cosas equivocadas, no importa que si te predicó, lo que te convirtió fue a vos la palabra de Dios misma y el Espíritu Santo. Dale gracias a Dios porque llegó la palabra en su momento y que te la dio Él como sea. Porque hoy por hoy hay sectas
o religiones que al hablar la palabra de Dios muchas veces después, mezclan todo un montón de cosas que no son de Dios, pero si vos creíste justo en esa palabra donde habla, por ejemplo, que Jesucristo es tu Salvador y tenés que aceptarlo y recibirlo, vos creíste eso, recibiste la salvación de Dios, por eso tu vida se transformó y tal vez alguien oró en su nombre y vos creíste en Jesucristo que te sanaba y te sanó, sí, pero por ahí esa persona o esa religión o secta está enseñando después algo totalmente contrario a la palabra de Dios. Entonces, por un lado te da y por otro lado te hace. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Por eso tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Por eso te digo, la palabra de Dios es lo que te lleva a Dios. Cristo, el Hijo de Dios, te lleva a Dios. Tenés que conocerlo por la palabra de Dios. No hay otra forma de conocerlo. Podés estar viviendo un engaño o una media verdad que es peligrosísimo, ¿sí? Entonces, a esto me refiero, porque yo sé que muchos van a atajarse, me están escuchando y van a decir, no, pero yo estoy seguro que la persona, por más que le digan maestro, o a él le guste que le digan maestro, pastor con mayúscula, padre con mayúscula, pero mirá las cosas que hizo, mira, a mí me ayuda, todo bien, pero si la persona se está dejando llevar por vanagloria y le gusta que le digan nombre porque él lo exige que le digan así, o la gente lo está siguiendo como si fuera, ¿vieron la abeja reina, las obreras a la abeja reina? O las abejas a la miel, como se dice. Hay que tener cuidado, porque no tenemos que seguir de esa manera a una persona, tenemos que seguir a Dios de esa persona, a Cristo, al ungido, al único ungido, Jesucristo. ¿Cómo lo buscamos al Señor? En nuestra oración diaria, como enseñó Jesús, en privado, con Él. O no orás en privado porque te gusta orar cuando estás delante de otro y cuando estás solo, no. ¿Qué comunión tenés con Dios? Eso es lo que enseñó Jesús. No hagas las cosas para ser visto, porque eso hacen los religiosos, la gente que quiere ser vista y que no va a tener recompensa de Dios. Jesús dijo, estos tienen ya su recompensa y es la de los hombres, pero de Dios no van a tener nada. Y Jesús dijo, ve en tu cuarto en secreto, ora en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público por lo que has orado. ¿Te das cuenta? Si has vivido una vida religiosa para que otros digan cosas de vos, es tiempo que hoy te rindas y pidas perdón a Dios y que Él cambie tu corazón. ¿Sí? Porque Él dice que a los orgullosos los humilla y a los que se humillan los enaltece. ¿Te das cuenta? Fíjate cuánto error, ¿no? Y mirá lo que Jesús dijo, ¿no? Que claro, Él prohibió que digamos Padre con mayúscula a gente acá en la tierra. Espiritual me refiero. Padre espiritual o maestro a uno que sabe de la palabra de Dios, hablando en lo religioso siempre, ¿no? No llamen a nadie, sino que entre ustedes van a ser hermanos. Y aunque una persona estudió y se capacitó y tiene un doctorado y es un maestro porque enseña, perfecto, todos sabemos lo que es, pero no es necesario. Maestro, está a cargo de una congregación, no es necesario decirle, Padre de nosotros. No, Jesús dijo, no, tienen un Padre solamente en el cielo y un Cristo y Maestro único, Jesucristo, el único del que deben aprender y seguir y adorar. ¿Sí? Dios no comparte la gloria con ningún hombre. No te olvides de eso, ni vivo ni muerto. Dios no comparte su gloria con nadie. Lo deja bien claro. Este pasaje, ojalá, gracias a todos los que están compartiendo este video, gracias por los saludos, Juan. Bendiciones para ti también y para todos. Y espero que esta palabra te esté abriendo los ojos, te esté ayudando, te esté mostrando que hay un error en el ámbito religioso donde estés. Si se está exaltando a los hombres, si ellos mismos se exaltan, bueno, terrible. Y si ustedes, el grupo, la gente, exalta a una persona por ese lugar que tiene o que se le dio por su estudio o por su responsabilidad, lo halagamos demasiado y le damos un lugar que no corresponde, nos estamos equivocando. Jesús enseñó claramente esto. Entre ustedes no va a ser así. Les acabo de leer capítulo 23 para que vea que no miento. De Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo
6 al 12, y si quieren léenlo todo porque habla de todo esto que estamos hablando, dice estas cosas, ¿sí? Jesús dice: ustedes no hagan como los religiosos hipócritas, buscando ser vistos por los hombres, que les digan cosas, que los halaguen, que le digan maestro, que le digan padre. No digan padre a nadie en esta tierra, porque tienen un padre con mayúscula en los cielos. Y repito, hablando de lo religioso, de las partes religiosas, no llamen a nadie padre espiritual aquí en la tierra, ni llamen maestro espiritual aquí en la tierra, porque solo tienen un padre y un maestro, que son espíritu y verdad, y que es Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿sí? Entre ustedes no debe ser así, dice Jesús. Y después dice: el mayor, esto se me había escapado, el mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Qué está diciendo? El que tiene la autoridad, supuestamente el que tenía la responsabilidad más grande dentro, tiene que ser como el servidor de todos. Tiene que ser o sea, no quiere decir esto que uno lo va a tomar y decir literalmente y decir: no, entonces ahora sé lo que yo te digo. No. Siervo quiere decir que esa persona siempre se tiene que disponer a estar a servicio con humildad de los demás. ¿Me entienden? O sea, si es un pastor, porque tiene esa responsabilidad de guiar y Dios le dio esa capacidad para guiar al pueblo, el pastor siempre tiene que mostrarse como dispuesto a cuidar y atender a su grey. No, es el pastor o el sacerdote o el ungido, tiene que estar allá arriba, le tenemos que lavar los pies nosotros. Que no, Jesús le lavó los pies a los discípulos. Jesús dijo: yo siendo el maestro, que lo soy, que soy el Cristo, el maestro con mayúscula, el Hijo de Dios, le lavo los pies a ustedes. Imagínense ustedes lo que tienen que hacer. Dijo eso Jesús. Entonces imagínense, el que está en autoridad, Jesús dice, tiene que ser como el menor y tiene que ser el que dé el ejemplo. Nosotros hicimos todo al revés. Si vemos las estructuras que hay denominacionales y religiosas, es no, que allá viene el superior, el líder, el padre, el pastor, el ungido, no, allá arriba, con honores, con alfombra roja, va a pasar el ungido, pongamos la alfombra roja, no lo toquemos, tengamos cuidado, hablemosle bien. ¿Qué quiere que le haga? ¿Qué quiere que hagamos? Los sirvientes todo alrededor. No, no es así. Nos tenemos que servir unos a otros, pero no porque tengo un título. ¿Me entienden? A todos tenemos que atendernos de la misma manera y cuidarnos de la misma manera. No hay superiores. Eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que quiso decir Jesús. Cuando dijo: no digas padre a nadie en esta tierra, ni maestro acá en esta tierra. Ustedes no deben ser así. ¿Sí? Espero que esta palabra te llegue, que si nunca la leíste, la leas. En el capítulo 23 de Mateo, versículo 9 al 12, te habla de todo esto que te estoy diciendo ahora, que por ahí te llama la atención. Es así, Jesús lo enseñó. Una perlita más, un tesoro más. Jesús enseñó que a nadie le digamos padre espiritual en la tierra, ni maestro con mayúscula aquí en la tierra, porque tenés un padre y un maestro que está en los cielos, y que es el único que merece estos honores y atributos, y no te tomes ningún atributo para vos, ningún mérito para vos, no te creas más que otro, ni vos mismo no pongas en el altar ni en un lugar que no tienen que ir los hombres. El único que debes adorar y admirar y poner en alto es a Dios tu Padre y a Jesucristo su Hijo. Y si hoy sentís que estuviste viviendo mal y tal vez dándole honores a quien no tenés que darle, o vos mismo te diste unos honores que no correspondían, y Dios te llama hoy a la humildad, al arrepentimiento y a ser siervo de los demás, ¿sí? Y a tomar a las demás personas con respeto, sí, pero no con adoración. La única adoración va a tu Padre, la única bendición viene de tu Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Y si querés reconocer hoy, sirve esta enseñanza para que hoy le des un poco más tu corazón a Jesús, para que sea un poquito más humilde ante Dios y reconozcas que solo Él es el mayor. Ni tú, ni tu estudio, ni tu capacidad, ni tu responsabilidad te hacen más. Y ni el estudio, ni la capacidad, ni la responsabilidad de esa persona que admirás lo pone en una posición más alta. Solo Dios Padre, lo enseñó Jesús. Solo Jesucristo, el más único maestro con mayúscula. Así que si te estuviste equivocando, seguiste las
determinaciones o ordenanzas de cierta religión. Y bueno, es hora de que si en algún momento tenés que hablar con alguien de esto, le explique lo que aprendiste hoy en la Biblia. Y si no te quieren escuchar, y bueno, vos sabrás qué tendrás que hacer. Si seguir en ese lugar donde idolatran a los hombres o no, o seguir ahí, pero vos vivir de acuerdo a lo que Jesús te dijo, no lo que te dicen los hombres, porque es muy importante obedecer o tener en cuenta más lo que dice Dios que lo que dicen los hombres, ¿sí? Porque Dios mira tu corazón. Oramos y decir así si querés al Señor, si te das cuenta que te estuviste equivocando en esto, porque siempre te llevo a esto, a que oremos y reconozcamos y cambiemos, porque si no, no tiene sentido. Que Dios esté tocando tu corazón ahora. Y decirle así: Padre, Padre amado, Dios mío, tú eres mi único Padre, con mayúscula, estás en los cielos y también estás acá por tu Espíritu Santo. Solo a ti te reconozco como Padre, como Dios, te reconozco, Jesucristo, como mi Maestro. Tú eres el único Maestro. Padre, nosotros los hombres solo somos servidores y hermanos unos a otros para entendernos y ayudarnos y colaborar en tu obra, pero somos, Señor, solo siervos de tu amor y de tu misericordia. Tú nos hiciste por tu amor y tu misericordia siervos unos de otros. Nos hiciste hermanos por tu misericordia. Tenemos el privilegio de estar dentro del pueblo de Dios para ser en lo que podamos un poquitito nomás útiles, porque es muy poco lo que podemos hacer, solo lo que tú pones en nuestro corazón y nos das, porque lo que damos también es algo que recibimos. Nada de lo que podamos dar en nuestra responsabilidad dentro de la Grey, dentro del pueblo de Dios, podemos decir que es mérito nuestro. Todo fue dado por ti. Si nos diste la capacidad de enseñar, fue por tu gracia. Si nos diste la capacidad de liderar o dirigir, fue por tu gracia. Todo ha sido por tu gracia. A nadie le podemos dar honores ni alabanzas, solo a Dios Padre. Todo es de Él. Él nos creó y Él nos dio dones y Él nos permite hacer lo que tenemos que hacer. No depende de nosotros, no es honor es nuestro. Eres tú, Señor. Te damos gracias por permitirnos estar colaborando de alguna manera con tu obra, guiados por tu Espíritu. Señor, tú eres nuestro Padre, solo tú eres el Padre de todo, Jesús. Solo tú eres el Padre de todo, Padre del cielo. Solo tú, Jesús, eres nuestro Maestro. A ti te adoramos, a ti te exaltamos. Bendícenos en esta noche, y si hubo orgullo en nosotros, te pedimos perdón por creernos más que otros. Y si pensamos que otros eran superiores por esa responsabilidad o por esa preparación, te pedimos perdón. Solo te vamos a dar la gloria a ti. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios te bendiga. Por favor, si te sirvió este mensaje, poneme comentarios si te ha sido útil, si aprendiste algo nuevo, y si sabes que le puede servir a otro, compartíselo. Dios está trayendo luz, luz a los que son humildes, a los que buscan hacer la voluntad de Dios y caminar con Él. Dios está trayendo palabra de luz, de iluminación a muchos que viven guiados equivocadamente por una religiosidad, por una falsa religiosidad, por unas ideas creadas por las instituciones o las religiones que a veces alimentan el ego y alimentan posturas más humanas que de Dios. Entonces busquemos llenarnos de Dios, que Él nos guíe, que nos guíe su palabra. Solo la palabra de Dios nos va a traer claridad. Ante toda estructura religiosa o enseñanza o manual religioso, miremos la palabra de Dios que nos da luz y corrige los errores de lo que viven los demás y de lo que vivo yo, o de lo que puedes vivir tú. Deja que Dios te guíe, deja que Dios corrija tu vida y vas a tener una relación mejor con Dios. Tal vez de una relación hueca, creyendo en hombres, idolatrando hombres y siguiendo lo que dicen hombres, te vas a dar cuenta que tenías que seguir a Dios y que es mucho mejor. Creyendo que tú mismo eras súper capaz por tu capacidad, te des cuenta que necesitas de Dios más que de tus capacidades o tu instrucción. Darte cuenta de todas estas cosas, como te hablé también de la oración, de que buscando a Dios en secreto,
vas a tener más recompensa que querer mostrarte delante de los demás, y que tu oración simple y sencilla Dios la escucha más que varias repeticiones y oraciones elocuentes. Dios te ama, Jesucristo te ama y quiere lo mejor para vos, y por eso yo te comparto estas palabras hoy que son de Él, ¿sí? Dios te bendiga, ojalá hayas aprendido algo nuevo, que te sea de bendición esta palabra y que pueda ser de bendición a otros también que compartas. Un abrazo, Gustavo, desde Argentina, Buenos Aires. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.